Un cordial saludo a la distancia a todos nuestros hermanos y amigos que se unen con nosotros para el estudio de la lección de escuela sabática correspondiente al día miércoles 13 de octubre. Es un gusto y un gozo para mí poder dirigir este estudio, la lectura de la escuela sabática para este día. Y quisiera recordarles que los días sábados nosotros transmitimos a través de la plataforma de Facebook, donde ustedes pueden participar y pueden interactuar. Allí en la pantalla les aparecerá la información, así si también tienen otra necesidad por la cual quisieran comunicarse con nosotros, nuestros números de teléfono también los encuentran en la pantalla. Si tienen necesidad de oración, alguna literatura que necesiten, pueden contar con nosotros. Muy bien, vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios. El tema para este día se titula La Iglesia de Antioquía. Sin embargo, antes de entrar en materia, en detalle, vamos a invocar la presencia del que inspiró la palabra. Así que les invito a orar conmigo. Padre eterno, le doy gracias por la oportunidad que nos da de estudiar esta bella lección de escuela sabática. Queremos suplicarle el perdón de nuestros pecados, queremos suplicarle que perdone nuestras faltas, nuestras transgresiones a la santa ley de Dios, y que así nuestro corazón y nuestra mente puedan también ser receptores del poder del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. Que sea Él el que hable a través de mis labios, que soy su siervo, Señor, un siervo, Señor, que necesita de su limpieza, que necesita de su poder. Bendígame con ese poder y bendiga a mis hermanos y amigos que nos escuchan en esta hora. Quédese con nosotros, que la presencia de sus ángeles y su espíritu estén siempre con nosotros, en el nombre de nuestro Rey y único Salvador personal, Jesucristo. Amén. Muy bien, como dije anteriormente, el título de la lección es La Iglesia en Antioquía. Ya el tema nos está hablando de una comunidad de personas, judíos y gentiles, que vivían en esta ciudad de Antioquía, donde Pablo y Bernabé habían llegado. Esta comunidad de Antioquía era una comunidad importante, no solo porque ahí se empezó a predicar el evangelio a los gentiles, sino porque la ciudad misma era una de las ciudades más importantes en el Imperio Romano. Ocupaba el tercer lugar en importancia después de Roma y Alejandría. Roma y Alejandría eran las ciudades más importantes del imperio, pero en tercer lugar venía esta ciudad de Antioquía. Podemos deducir de ello que era una ciudad cosmopolita, una ciudad muy próspera, muy rica, no solo en recursos económicos, sino también en cultura y en belleza. Tenemos acá una pregunta para abrir la lección que dice de la siguiente manera: ¿qué había distinguido a la iglesia de Antioquía? Para contestar esta pregunta, ¿qué había distinguido a la iglesia de Antioquía? Remitámonos al libro de Hechos, el capítulo 11 y el versículo 26. En nuestra Biblia, en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, capítulo 11, verso 26, leo: Así sucedió que reunieron todo un año con la comunidad y le enseñaron a mucha gente, y a los discípulos los llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Repito el versículo. Así sucedió que se reunieron todo un año con la comunidad y le enseñaron a mucha gente, y a los discípulos los llamaron cristianos por primera vez en Antioquía.
Aquí también tengo un comentario inspirado que es tomado del libro Los Hechos de los Apóstoles en la página 127, que me voy a permitir leerlo para ustedes. Y dice así: fue en Antioquía donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. El nombre le fue dado porque Cristo era el tema principal de su predicación, su enseñanza y su conversación. Continuamente volvían a contar los incidentes que habían ocurrido durante los días de su ministerio terrenal, es decir, del ministerio terrenal de Cristo, cuando los discípulos eran bendecidos por su presencia personal. Se explayaban incansablemente en sus enseñanzas y en sus milagros de sanidad. Con labios temblorosos y ojos llenos de lágrimas, hablaban de su agonía en el jardín, su traición, su juicio y su ejecución, de la paciencia y humildad con que había soportado el ultraje y la tortura que le habían impuesto sus enemigos, y la piedad divina con que había orado por aquellos que lo perseguían. Su resurrección y ascensión, su obra en el cielo como el mediador del hombre caído, eran temas en los cuales se gozaban en explayarse, es decir, en extenderse. Bien podían los paganos llamarlos cristianos, siendo que predicaban a Cristo y dirigían sus oraciones al Padre por medio de él. Fue Dios el que les dio el nombre de cristianos. Este es un nombre real que se da a todos los que se unen con Cristo. Lo que acabo de leer, como dije anteriormente, es una cita del libro de Elena de White, el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 127. Creo que en este escrito se queda claro que la razón de vivir de los miembros de la iglesia de Antioquía era Cristo. El rumbo que tenían sus conversaciones comenzaban y terminaban con Cristo. La vida de esta gente era una vida que estaba gravitando alrededor de toda la vida, de todo el ministerio terrenal y celestial de Cristo Jesús. No en balde, estos ciudadanos de Antioquía le llamaron cristianos. Probablemente al comienzo ese término de cristianos fue usado en una forma peyorativa, en una forma un poco para ridiculizarlos. Sin embargo, ellos no sabían que Dios aprobaba este título de cristianos para sus seguidores, porque en realidad se lo merecían, porque su vida giraba alrededor de Cristo. Tengo una siguiente pregunta acá en la lección, que es la siguiente: ¿cómo revelan las Escrituras que el nombre cristiano es una insignia de honor? Para contestar esta pregunta, los invito a buscar en el libro de Santiago, en Santiago capítulo 2 y el verso 1. Santiago 2:1 dice de la siguiente manera. Denme un segundito, ahorita vamos a Santiago capítulo 2, verso 7. Santiago capítulo 2, verso 7. Y leo ahí: ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? Es decir, ese nombre con el cual llamaron a ese grupo de cristianos
Era un nombre que por un lado era blasfemado por mucha gente, tanto por gentiles como por judíos que habían rechazado a Cristo Jesús. Era un nombre que muchas veces era blasfemado. Pero veamos en la carta de Primera de Pedro. Les invito a buscar la carta de Primera de Pedro, el libro que está cerca de Apocalipsis, y vamos a ir al capítulo 4 y vamos a leer primeramente el versículo 16, pero luego vamos a regresar al 14. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 16, dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Y el versículo 14 de ese mismo capítulo de Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 14 dice así: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados o felices, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Es decir, cuando nosotros llevamos ese nombre de cristianos, realmente nosotros podemos dar gloria a Dios si realmente hacemos honor a esa insignia, a ese título con el cual el mundo nos designa, cristiano. Pero en realidad el verdadero cristiano es el que refleja en su vida el carácter de Cristo. Es el que refleja el estilo de vida con que Cristo vivió en la tierra. Así que nosotros, hermanos y amigos, a quienes se nos llama cristianos, tenemos la responsabilidad de llevar con honor este nombre de cristianos. Continúa la lección con otra pregunta que es la siguiente: viviendo como estamos en un mundo en el que una amplia mayoría es incrédula, ¿cómo podemos ser inspirados por los primeros discípulos? Y para contestar esta pregunta, vamos a buscar el libro de los Hechos de los Apóstoles en nuestra Biblia, el capítulo 4 y el versículo 13. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Dice la pregunta: ¿cómo podemos ser inspirados por los primeros discípulos? Vemos acá que los primeros discípulos enfrentaron a gente que era preparada, gente que tenía un conocimiento intelectual superior al que ellos habían adquirido. Los discípulos no provenían de grandes escuelas teológicas, no procedían de universidades, no tenían un amplio conocimiento cultural y científico. Sin embargo, la gente se quedaba maravillada porque los conocían y sabían que nunca habían asistido a ninguna institución educativa de prestigio. Sin embargo, no podían resistir la palabra de ellos. Se quedaban maravillados por el conocimiento que tenía de la palabra de Dios, por el discernimiento espiritual que ellos mostraban, y realmente ellos reconocieron que habían estado con Jesús, que realmente su escuela había sido Jesucristo, que el maestro había sido Jesús de Nazaret y que de él habían aprendido, no solo en una forma teórica,
sino en una forma práctica, y además de eso eran personas llenas del poder del Espíritu Santo, y con ese poder podían ellos dejar al mundo asombrado. Tengo un comentario que es tomado del libro Los Hechos de los Apóstoles, la página 128, el cual me permito leer para ustedes. Dice así: mientras vivían en medio de un pueblo que parecía preocuparse poco por las cosas de valor eterno, los creyentes de Antioquía trataban de dirigir la atención de los corazones sinceros y dar testimonio positivo de aquel a quien amaban y servían. En su humilde ministerio aprendieron a depender del poder del Espíritu Santo para hacer eficaz la palabra viva. Y así, en las diversas ocupaciones de la vida, daban testimonio diariamente de su fe en Cristo. Vemos acá que la labor de estos discípulos, de estos creyentes de Antioquía, era una labor realmente efectiva, que realmente llegaba a los corazones de las personas, porque ellos estaban dando un verdadero testimonio. Y muchas veces ese es el problema de nosotros los cristianos hoy en día. Hacemos muchos esfuerzos evangelísticos, gastamos mucho en campañas, pero estas campañas no son efectivas porque el poder del Espíritu Santo no nos acompaña y porque nosotros no estamos dando un testimonio positivo al mundo. Dios quiera que en un futuro se hable de nosotros como se habló de la iglesia de Antioquía, donde los seguidores de Cristo fueron llamados cristianos, porque como dije anteriormente, el rumbo de su conversación siempre era Cristo. El alfa y la omega de su conversación era Cristo. Comenzaban hablando de Cristo y terminaban hablando de Cristo. No se cansaban de hablar de él. Ahora la pregunta es, ¿de qué hablamos nosotros al mundo? ¿Qué información estamos trayendo nosotros a nuestros amigos, a nuestros hermanos? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debe contestar a nivel personal y a nivel corporativo. ¿En qué nosotros estamos empleando el don del habla? ¿De qué hablamos? ¿En qué gastamos nuestro tiempo? Como dije anteriormente, ojalá que un día se hable de la iglesia de Renton, de la iglesia de Seattle y de la iglesia que hay en otras partes del mundo, como de la iglesia de Antioquía. Bueno, hermanos y amigos, con esto vamos a terminar la lección del día de hoy, esperando pues que haya sido de bendición para ustedes, y vamos a terminar con una palabra de oración. Padre eterno, le doy gracias por lo que nos ha enseñado a través de esta bella lección de este día. Oh Padre celestial,